Bienvenido y pues imagínese usted que le voy a preguntar ¿a qué le tiene o le tuvo usted más miedo? ¿A las FARC o a la Fiscalía? Estos días, hace como unos 20 días o un mes, tembló Sí. y en Cali se sintió muy fuerte. Y entonces me llegaron unos twitters que decían, ¿a qué le tiene más miedo? ¿A los temblores o a los falsos testigos? No, de verdad, ambos episodios fueron miedosos. Diferentes, ¿no? El miedo a las FARC era, en el secuestro, fue el aprendizaje de perderle el miedo a la muerte, conviviendo con ellas conviviendo con ella todos los días. Podía morirse uno de la picadura de un zancudo que te diera malaria, como efectivamente me dio, leishmaniasis, la pasada de un río, la picadura de una serpiente, las ráfagas del ejército. Se convive con la muerte todos los días y entonces, como dice en alguno de sus libros el maestro Fernando Vallejo, uno le va como perdiendo el respeto a la muerte, ya se vuelve uno confianzudo, le toca las nalgas, se burla de ella, y entonces ahora ya son otras clases de miedo. Y acá el otro miedo pues es el miedo, el, el de la deshonra, eso es terrible. Ese es terrible y fue mucho más doloroso. Pero fíjese usted que le tocó sufrir dos cárceles, es decir, que inmediatamente le conducen a uno a un miedo sustancial y visceral, que es el miedo a la pérdida de la libertad. La cárcel de las FARC y la cárcel que le impuso el Estado colombiano. ¿Cómo vivió una? Bueno, usted ha contado mucho lo del secuestro, pero ¿cómo vivió ese oprobio que fue la investigación y las indagatorias y la autodetención que le hizo la Fiscalía, que finalmente, por fortuna, pues está libre? Hubo un solo día en que siempre sentí fue indignación, que es un sentimiento distinto, pero un día en que una noche en que sentí miedo, porque la presión se me subió, yo nunca he sufrido de nada, y en ese momento la respiración estaba muy agitada, no podía hacerlo normalmente. Entonces llamé al médico y la presión estaba en 184, 140 y algo. Entonces tomaron un electro de esos rápidos y encontraron algo raro y me trajeron a la clínica Country. Ese momento sentí miedo, pero no era miedo de morirme, sino miedo de que al morirme mis hijos iban a pasar a la historia como el hijo del peor delincuente de la historia del país. Y entonces, orando, yo le pedía a Dios, Dios mío, tú sabes que yo soy inocente, tienes que darme la oportunidad de vivir, por lo menos hasta que le demuestre al mundo mi inocencia y mis hijos puedan llevar el resto de su vida sin esa carga. Es que la deshonra es lo peor que le puede pasar a un ser humano. No en vano la Biblia habla de que los hijos no deben deshonrar a sus padres ni sus padres a sus hijos. Eso es un peso espantoso que nadie quiere llevar. Fíjese usted que justamente vamos a entrar en el campo ya en la almendra del miedo, y es que usted lo mencionaba, respiración acelerada, presión alta, gestos en la boca, en la nariz, bueno, no hablemos de la nariz porque ese tema no nos interesa, las fosas abiertas, en fin, hay una expresión física de miedo, y lo curioso es que me da la impresión de que usted sintió miedo en la Fiscalía al miedo, es decir, que la respuesta al miedo fue miedo cuando se le subió la presión. Fue el único momento en que sentí miedo, pero era miedo, repito, no a la muerte, porque yo he aprendido a convivir con ella y a entender que la muerte es simplemente un umbral que hay que pasar, y pasas a otra dimensión y en la cual vas a seguir viviendo. Pero era el temor repito, de que mis hijos siguieran por el resto de sus días llevando una carga que no tenían por qué llevar. Ese fue el único miedo que sentí. De resto, lo que sentía era una gran indignación de estar acusado con base en testimonios que eran falsos,
por una nariz y un dictamen que decía que era mi nariz y que no era, unas escenas que yo jamás había vivido, y todo lo absurdo que ustedes ya conocen. Pero más que todo lo que sentí fue indignación, que es un sentimiento distinto. Sí, pero dicen los teóricos y los psicólogos que se ocupan del tema que el miedo es un sistema adaptativo del ser humano, una reacción para adaptarse, no solamente para sobrevivir al peligro, sino para enfrentarlo y sobrepasarlo. ¿A usted le pasó eso cuando estaba a los 7 años que estuvo en el monte con la guerrilla? Sí, claro. El miedo lo sentimos todos y es una reacción natural frente al peligro. De alguna manera es la preparación del inconsciente frente al peligro. Y todos reaccionamos de manera distinta. Hay situaciones, no todas las situaciones son iguales. Es distinta la reacción frente a una serpiente que la reacción frente a un bombardeo. La serpiente de Montenegro. Sí. Entonces, sí, se siente todos estos elementos físicos, pero hay algo que le ayuda a uno a vencer esto. Alguna vez Julio César decía en su biografía, o en una de las biografías que le hicieron, que lo que más le llamaba la atención a él era que los hombres sintieran miedo. Que no, pues a pesar de ser una reacción natural frente al peligro, los hombres tenían que sacar coraje para no arredrarse frente a las situaciones. Claro que él era un guerrero, pues, pero todos tenemos algo de guerreros. A todos nos toca que enfrentar situaciones difíciles, bien sea la pérdida de un hijo, la pérdida de un ser querido, la pérdida de algo que quieres mucho, que nos aferramos a veces a cosas materiales, a personas. Entonces, todos esos apegos generan miedo. Y solamente preparándonos para asumir esas pérdidas, podemos vencer el miedo. Sí, ya casi que en lo corpóreo, en la piel, las gentes que pasan, y creo que todos hemos pasado de alguna manera por distintas razones, por episodios de miedo y sus expresiones más complicadas como el pánico o el pavor o el terror, dicen que el miedo huele, que el miedo sabe, que está totalmente ligada a las expresiones de los sentidos. En esos tiempos allá, ¿cómo era esa sensación de su cuerpo, la relación de su cuerpo con el miedo? Sí, yo creo que lo más lamentable de sentir miedo, como decía Julio César, es que hay un apocamiento. La víctima se siente apocada, la víctima siente que pierde algo de su dignidad, la víctima siente que es inferior a las circunstancias y eso genera una incomodidad consigo mismo muy, muy dura. ¿Un sentimiento de autoconmiseración o...? Más bien de rabia por la impotencia, en el caso mío. O sea, es un sentimiento positivo. De indignación, decir, bueno, no me quiero morir, pero me va a tocar. Entonces, ¿qué hago? ¿Lloro o asumo esta vaina? Y entonces, pero cuando eso ocurre las primeras veces, pero cuando eso es repetitivo durante 7 años, como me tocó, entonces el proceso va madurando, a tal punto que se convierte, en ocasiones varía, cuando el miedo es frente a una serpiente, ¿sí? Y entonces pues te llenas de valor. Yo era un tipo que no podía verla ni en la vitrina del zoológico, pero entonces ya andaba con un palo, ¿sí?, dispuesto, y me tuvo que matar decenas de serpientes. Entonces ya eran los que las perseguía. Eso es otra relación del miedo, que esa sí que es profunda y atávica, que es la fobia, ¿no? Correcto, pero imaginaba yo, una forma de descargar la rabia contra el captor era de... matar culebras. Era de imaginar que ese tipo era el que me tenía sometido, ¿no? Esa culebra, con una diferencia, es que esos animalitos son inofensivos. Ellos solamente atacan
cuando se sienten agredidos o amenazados. Y lo curioso de esto es que los animales solo atacan por hambre o porque sienten miedo, ¿sí? Porque se sienten agredidos. En cambio, el ser humano, ¿sí?, mata por intereses, mata por emociones, mata por cualquier cosa, por un celular, por unas zapatillas, ¿sí? He conocido sicarios que en las cárceles me han dicho es que a mí el dedo cuando pasaban 8 días sin asesinar, necesitaban ejercitar el dedo, así le dicen a uno, pues el dedo es el cerebro donde tienen, pero es lamentable ver cómo el ser humano está en una escala de valores, pero muy, muy por debajo de cualquier otra especie de la naturaleza. Repito, el ser humano mata por cualquier cosa, los animales solamente por autoconservación. Hagamos muy puntualmente y rápidamente, Sigifredo, para ilustración del público, como las instancias y los momentos de miedo en algunos picos que a usted le tocó sufrir, se los voy mencionando. El miedo, la condición del miedo en el momento cuando lo secuestraron a usted y a los demás diputados. En ese bus, camino del monte, sabiendo que ya estaban en manos de las FARC. Sí, eso fue, como fue la primera, digamos, eso nos dejó a todos fríos. Íbamos vulgarmente churriados del susto. ¿Existe eso, cagarse del susto realmente? Sí, claro. Y entonces, estar secuestrado, que te lo notifiquen así de una, y entonces empieza uno a pensar, bueno, ¿y esto qué? ¿Cuánto va a durar? Y a especular, y luego arranca una odisea que dura 7 años. De repente esa sensación inicial ya era el miedo por no saber, por no tener el manejo del futuro en la mano de uno. Sí, es la ausencia de libertad. Sí, exactamente, ese es el miedo, ya cuando pierdes el control de cuando ya no eres libre, cuando ya no puedes moverte, cuando te dicen es por aquí y tú no puedes marchar por otro lado, y eso viene acompañado de la humillación, cuando te dicen tienes que sentarte ahí en ese pantano y tú no quieres sentarte. Y no es que tiene que ser en el pantano, y si te haces donde no esté 1 metro más acá del pantano, dicen no, ahí no es allá. Simplemente por ejercer autoridad y humillación, eso te lastima mucho más. Entonces, digamos que la víctima, y además que hay un proceso psicológico, es que el victimario se alimenta del miedo de la víctima. Entonces uno aprende que si le demuestras miedo, que si siente tu miedo, él se hace más fuerte, y por el contrario, si lo enfrentas, pero si lo enfrentas en una relación ya pues él tiene un fusil, tú no, física, él tiene un fusil, tú no lo tienes, entonces tampoco es. Entonces ahí tiene que acudir uno, por ejemplo, al ejemplo histórico de Gandhi. Gandhi avergonzaba a los ingleses con su silencio, con su humildad, con su indiferencia, entonces viene el lenguaje gestual, el no contestar, la indiferencia. Todo eso empieza uno a manejar una relación distinta para mostrarle al captor que tú, al menos emocional y psicológicamente, eres superior y eres más fuerte. Si no, te joden. Sí. Seguimos ahorita con esos picos dramáticos que le tocó a usted a vivir, pero lo que usted menciona me conduce a pensar como en el trasfondo y un poco en la profundidad del miedo como elemento de dominación del otro, el caso que usted menciona, pero también como el elemento de dominación social, que es otro tipo de ejercicio del miedo. Usted que vivió uno y que observa al otro, ¿cómo los conjuga? Es una proyección, Ahora, que una persona viva con miedo o que una persona sienta miedo es normal. Que viva con miedo ya no lo es, pero que media sociedad, como la colombiana, por lo menos, viva con miedo, eso ya nos muestra una sociedad enferma de violencia, que expresa sus temores de 1000 maneras.
yo quiero decir aquí, por ejemplo, en Bogotá yo creo que no se siente tanto, excepto, digamos, Kennedy o Ciudad Bolívar, pero Cali, Medellín y la gran mayoría de los municipios de Colombia, los tenderos, los vendedores ambulantes, los comerciantes, el ciudadano más sencillo, para no hablar de los industriales que están un poco mejor resguardados, son víctimas todos los días de una extorsión. El vendedor de arepas, el vendedor de frutas tiene que pagar 3.000, 5.000 pesos a jóvenes de bandas criminales. A los paracos muchas veces, como en el centro de Bogotá, ¿no? La bacrimización de los paracos, ellos se convirtieron en bacrines, entonces ellos ejercen dominio territorial y cobran por tu seguridad. Ahí hay un miedo terrible, hay un miedo a no conseguir lo suficiente para el pan o para pagarle a ese victimario que se ha apoderado ya de tu cotidianidad y que pasa y que te recuerda que, ¿sí?, que te puede matar en cualquier momento. Son muchos, pero muchos los ciudadanos que viven con ese temor, y ese problema es más importante que el de las FARC. Ese problema lo afecta más, digamos que las FARC están afectando, perdón, se me vaya un punto político. Hágale nomás. El tema de las FARC está afectando a quienes no pueden ir al campo, a sus fincas. Está afectando a las multinacionales que no pueden ir a explotar el oro o los recursos naturales. Pero el tema de las bacrinas está afectando al ciudadano común y corriente. Por eso es que, y más tarde que hablemos de ese tema, bueno, no sé, ese no es el tema, hay un gran temor de que esos 8.000 o 10.000 nuevos de las FARC se conviertan en bandas criminales si no se soluciona el conflicto en sus causas. Y luego no va a ganar la sociedad, sino que va a perder el ciudadano. ¿Sí? Algo. Claro. Entonces, pero volviendo, es una sociedad enferma de violencia. Y eso genera unos comportamientos, una forma agresiva de relacionarse, una forma violenta de resolver los conflictos por cotidianos que sea. Aquí la gente se mata por una camiseta del Santa Fe y del Millonarios o el Cali del América. Entonces, para no decir pues del que le pega a su esposa por sospecha, del que mata a los hijos porque llegó borracho, porque le dio la gana, ¿sí?, de que se creyó dueño de la mujer y la cogió a puñaladas, y luego a los hijos, y cosas terribles, pero todo eso son efectos de una sociedad enferma que no ha encontrado, ni siquiera se ha dado cuenta y es consciente de su propia enfermedad. Una sociedad con miedo, ¿no? Miedo, los que no tienen nada tienen miedo, los que tienen todo también tienen miedo. Bueno, volvamos a los picos. El miedo en la situación del asesinato de los otros diputados, en ese momento dramáticamente climático del episodio del secuestro de los diputados del Valle. Esa fue otra clase de miedo. Ajá. Yo diría que por unos días muy oscuros, quizá un mes largo, yo sentí que estaba perdiendo la razón. ¿Cómo se manifestaba eso? Y entonces ese miedo a perder la razón es terrible. Pero denos un ejemplo de algo que le hizo pensar que su mente no estaba andando bien. Yo, por ejemplo, yo soy un católico practicante, convencido. Y empecé a ver a los guerrilleros ya no con su apariencia de en ese momento 5 años y medio, sino que empecé a verlos con cachos y con barbas. Pero así, de verte a ti de con demonios, cachos, sí, de demonios. Y entonces yo me imaginaba las figuras de Dante. Y Dios, ¿yo qué estoy viendo? Entonces empecé a recordar que hay una enfermedad que se llama esquizofrenia, que te hace ver una realidad distinta a la que estás viendo. Entonces, yo dije, empecé a sentir ese miedo, yo no puedo quedar loco. ¿Y eso coincidió con el asesinato de los otros diputados? Eso fue la consecuencia después de que me di cuenta de que habían asesinado a mis compañeros. Y eso que no los secuestró el ELN, que esos sí son católicos también, teología liberal. Doctor Sigifredo, y otro momento, ya en unas circunstancias donde no hay miedo por la pérdida de la vida, que es, me imagino que es sustancial eso,
Cuando a usted lo acusan de ser de las FARC, de haber planeado el secuestro, de haber hecho parte del operativo de inteligencia para secuestrar a sus propios compañeros, ¿cuál miedo es? No, ese miedo es un dolor de patria, es una indignación, es el ver una sociedad, solo una sociedad enferma es capaz de revictimizar. Solo una sociedad enferma puede ocurrírsele una hipótesis como la que montó la Fiscalía en contra de la lógica, porque ¿quién se va a hacer autosecuestrar durante 7 años para causarle 2 infartos a su mamá, para no ver crecer a sus hijos, para acabar con su carrera, para someterse todos los días a vivir ante el riesgo inminente de morir? ¿Sí? Para llegar con más ganas que mi mamá. Nadie, pues. Y sin embargo montan la hipótesis. ¿Usted tuvo miedo, y todavía lo sigue teniendo, de decirnos finalmente quién estaba detrás de ese complot y por qué? Porque me da la impresión, por lo que hemos leído, visto y oído, que usted no lo ha dicho. Ese es otro miedo. Ese es otro miedo, pero yo sí le estoy exigiendo, el día que acepté las disculpas de la Fiscalía con mucho respeto, pedí nuestro derecho a la verdad. No solamente la víctima, en este caso yo, porque cuando una persona inocente es puesta tras las rejas, no es solamente esa persona, sino toda la sociedad la que está amenazada. Porque hoy me pasó a mí, mañana le puede pasar a usted o a cualquiera del auditorio. Mañana cualquiera de ustedes puede estar preso por falsas acusaciones. Entonces es toda la sociedad la que se siente amenazada y por esa razón tenemos derecho a la verdad. Que nos digan qué pasó, quién estaba detrás de los falsos testigos, quiénes detrás de los investigadores judiciales que manipularon a los falsos testigos. ¿Usted cree que eso fue un evento aislado, de un momento de desfaz de la Fiscalía y del fiscal encargado, o que ahí había una intencionalidad política para producir ciertos... Bueno, se ha dicho que por motivos electorales en el Valle del Cauca, donde usted participó, ¿es tan cierto eso o tiene otro vuelo más profundo y más ligado al conflicto mismo? Yo no tengo elementos de juicio para decirle 100% esto es así, pero sí hay hipótesis. Una de las que usted acaba de mencionar, querían evitar que Sigfredo López fuera gobernador del Valle, bueno, no sé. Hay otra que me parece a mí que tiene más coherencia. ¿Asidero? Y asidero por todas las piezas procesales, es que hay grupos de presión que pretendieron instrumentalizar la Fiscalía con el propósito de evitar el proceso de paz. Recuerde que cuando... Eso tiene nombre, eso es el sector de uribista de la extrema derecha colombiana, lo mismo que hizo José Tulio Gaviria publicando una columna en la cual se suponía que las FARC habían ido a negociar secuestros con el gobierno, ¿o no? Bueno, no sé, ya los nombres los está poniendo usted, yo no... Sí, yo no tengo ningún problema con eso. Yo solamente le digo, esas son hipótesis que se han escuchado y que tienen algún... Yo pienso que es a la Fiscalía la que le corresponde investigar y decir qué pasó con esto. Porque con que condenen a 2 tipos que están condenados ya a 40 años de prisión por secuestro, por tortura, por asesinato, que los condenen además a 2 o 3 años más por falso testimonio, pues con eso no ganan nada la sociedad, pero sí que nos digan qué pasó, claro. Por lo menos qué pasó, quiénes estaban detrás de eso. Sí, Fredo, hagamos como los españoles, ahora que ya no están de moda los toros, ese es otro debate, hagamos un cambio de tercio. El miedo es usted lo sintió así, una extensión del dolor. Es decir, hay un dolor emocional, sí, necesariamente, y de repente físico también, porque las tensiones producen dolor. Es una extensión del dolor, es un profundo dolor el miedo. Sí, yo creo que sí. ¿Cómo lo cuenta usted? Por ejemplo, yo diría que el dolor más grande que yo sentí era el dolor de la ausencia. Y ese dolor de la ausencia de no ver crecer los hijos. Recuerden, aquí hay uno de ellos, pero él tenía 11 añitos cuando me secuestraron. Y cuando yo regreso ya es un joven de 18, casi 19 años. Recordamos las imágenes. Entonces, ese dolor es miedo. Y el miedo el dolor de la ausencia es el miedo a volver y ya haber perdido el afecto. Es el miedo a no escucharlos y saber si todavía te aman como antes. Yo recuerdo por ahí, yo escribí un libro de poesía que, por cierto, estos días lo vamos a sacar con el maestro J. Mario Valencia. Él está haciendo el prólogo.
y siquiera me acordé. ¿Valencia o Arbeláez? J. Mario Arbeláez, perdón. Porque J. Mario Valencia de poesía sí ya es el final de la cultura colombiana. Eso sí ya, Me disculpan, con el maestro J. Mario Arbeláez, sí. que también es cosa seria. Que también es cosa seria. No, es un amigo. Bueno. ¿Y cuál es la relación ahí con la poesía y ese miedo a la pérdida? Entonces, yo decía que yo, en alguno de esos, decía que tenía miedo a la ausencia, tenía miedo a no encontrar el amor, tenía miedo hasta el regreso y al encuentro con la palabra y con ella. ¿Cómo iba a ser ese encuentro? El volver a adaptarse. Hay una serie de miedos que te llegan y que poco a poco vas asimilando, y Dios es muy grande y te da fortaleza para asumir todo esto, pero esos miedos aún persisten. Lo que ocurre es que yo aprendí, quizá una de las cosas que mejor se cuesta, es que uno no debe actualizar los miedos y actualizar los dolores, sino que lo que debe es actualizar los amores, lo que debe es actualizar los perdones, como posibilidad para poder triunfar sobre la dificultad y el post-trauma que deja un evento y una situación extrema. Entonces, repito, actualizar amores no significa cambiar de novia, pues, o de mujer, no. Es decir, es querer a la misma, pero renovadamente. Es ver cómo tu hijo se creció, cómo era hace 3 meses. Yo vengo a Bogotá cada 8 días, y cada 8 días encuentro algo distinto, ¿no? Yo vengo los martes, los jueves, y lo encuentro, estoy muy atento a sus cambios, a su lenguaje, a su cosa, en qué anda ahora, cómo va tu estudio. Y regreso allá el viernes y entonces la esposa y el otro hijo y mi mamá. Entonces me sorprende todos los días, y entonces es una forma de renovar esos amores. Amores recargados. Y en cambio trato de no renovar esos dolores, a pesar de que las FARC me lo recuerdan cada rato. Claro. Y en este momento tengo un dolor en el alma y un miedo espantoso con lo que vaya a pasar con la sociedad colombiana, porque primero nos dijeron que no tenían secuestrados. Y el sábado pasado sacaron un comunicado diciendo que el tema de las víctimas era un tema intrascendente. Por Dios, ¿qué puede pasar en un proceso de paz donde las víctimas no importan? Si las víctimas son las que han puesto la mayor cuota de dolor, de sufrimiento a esta guerra que se quiere solucionar, y se quiere solucionar sin ellas, y ellas son un tema intrascendente. Entonces, ¿sí? Siento miedo porque ese proceso de paz, si no se hace bien la tarea, va a ser peor para la sociedad. Sí, va a traer más miedo. Sí, hay quienes dicen que han experimentado altas dosis de miedo, que llega un momento en que de tanto tener miedo, como tantas otras cosas de la vida, ya no se tiene. ¿A usted le pasó eso? Es decir, ¿se entregó usted entendiendo el miedo como un motor de resistencia de todas maneras? ¿Se acostumbró al punto que ya no tenía miedo, o el miedo sí lo hizo, la parte positiva del miedo, seguir batallando? Es un proceso de aprendizaje. Repito, usted convive, inicialmente es el miedo a la muerte, luego es el miedo a la ausencia, pero entonces usted empieza a convivir con ellos. Entonces usted empieza a aceptar y a ver la muerte de una manera distinta. Entonces cuando usted ve la muerte, encuentra el amor, la amistad, la vida en general, y la mira bajo otros conceptos. Entonces, si usted cambia la manera de ver las cosas, de alguna manera esas cosas van cambiando de forma y son otra cosa. Para mí la muerte era algo antes y después del secuestro. Para mí el concepto del amor, el concepto de la amistad, de la vida misma, era uno antes y otro después del secuestro. Por esa razón, cuando a mí por segunda vez me secuestra la fiscalía y me encierra 36 días en el búnker, en un calabozo de 2x2. Buen titular, el segundo secuestro. Yo no sentí, es decir, me importaba un carajo el 2x2 o las privaciones, el no poder salir, el tener que gritar para que después de media hora llegara alguien y me abriera la puerta para ir a un baño, cuando le diera la gana.
yo ya estaba acostumbrado a ese tipo de humillaciones, pero no es porque la hubiera aceptado esa humillación, no, simplemente me sentía superior a esa dificultad física y material. La única dificultad que me preocupaba y que me causaba realmente miedo era esa, el temor a la deshonra que pudieran llevar mis hijos si yo moría, ¿sí? Que pudiera llevar mis hijos si no me daban las garantías. Yo tenía que ganar ese proceso porque era la batalla de mi vida, era la batalla de no deshonrar a mis hijos, y por eso luché, y además luché con una fe enorme, una fe poderosa. Repito, yo soy un católico practicante, y no estaban luchando contra mí, ¿sí? Yo no estaba luchando con mis fuerzas, estaba luchando con las fuerzas de Dios. Por eso un organismo, un aparato judicial de 27.000 hombres, con toda la técnica, con toda la tecnología, con todo lo que no pudo conmigo. Repito, yo no estaba luchando solo, era Dios quien estaba luchando por mí. ¿Y el FBI que lo ayudó? El FBI, que es la policía judicial más seria del mundo entero, hasta donde nunca se ha escuchado que, a diferencia de acá, ya se compren. Esa también da miedo el FBI, ¿no? Bueno, en este caso. Pero entonces esa demostró la falsedad de los peritos de acá. ¿Cómo? Un minuto. ¿Ya acabamos? ¿Tan rápido? ¿Ustedes quieren que acabemos? Ah, bueno, perdón. No, imagínense, la mitad de esta carreta está muy chévere. Un minuto realmente nos queda. Bueno, listo. Sí, señor. Miren, bueno, se me queda la mitad lo hablamos, hagamos un programa. Me encontré una cosa con respecto al miedo, buscando, wikipediando la existencia, que la apuntaba para el final, y este es el final. El derecho romano estableció la acción metus causa, por causa del miedo, como manera de eximir de responsabilidad penal. En algunas legislaciones ahora contemporáneas, los romanos lo practican así, se establece la invalidez de declaraciones realizadas bajo miedo, y el derecho actual determina que el miedo es causa exigente de responsabilidad criminal. Si mal no entiendo, me dirán los compañeros españoles que están acá, eso aún tiene sentido en la jurisprudencia española. ¿Cómo asume usted esa visión del miedo interpretado por la legislación, por la justicia, por los códigos, como una manera de eximir a la persona de responsabilidades? Usted, que le tocaron todas las instancias del miedo. Eso en teoría funciona bien. Es decir, lo que busca la ley es que las declaraciones de las personas, de los testigos, de los actores judiciales sean libres, espontáneas, normales, y puedan apreciar o contestar la verdad en términos normales, para que el proceso no esté viciado o afectado por elementos emocionales o psicológicos que puedan distorsionar la verdad. Pero lo que ocurre acá es otras cosas completamente distintas que realmente son miedosas. Por ejemplo, los falsos testigos. Los falsos testigos, ¿sí?, les dan un libreto, llegue allá, eso quede escrito, no los filman, no se sabe, ¿sí?, bajo qué presión estaban actuando o bajo qué promesa estaban actuando. Lo único que yo sé, como víctima, primero de las FARC y luego del Estado colombiano, de la violencia estructural del Estado, es que hay mucha gente inocente en las cárceles, es que hay que actuar, hay que hacer visibles esos casos, porque una democracia con una justicia tan deficiente como la nuestra está en peligro. Sí, Fredo, un par de preguntitas y terminamos. Mencionó usted el Estado, y hablamos en un momento que no lo desarrollamos, como del terror, el terrorismo, como una de las armas sustanciales del miedo. ¿Qué posición tiene usted con respecto al terrorismo de Estado en Colombia? ¿De Estado? Sí, a ese fenómeno que muchos teóricos consideran como un acto recurrente de la vinculación de los organismos del Estado colombiano a actos de terrorismo. Le doy un ejemplo facilísimo, rapidísimo: los falsos positivos, por ejemplo, violatorios del derecho internacional humanitario, etcétera, etcétera. Terrible, porque ese caso sí fue sistemático y obedeció desafortunadamente a una estrategia, para no decir a una política de Estado. Es un caso aberrante que sucedió, que no debe repetirse, pero yo aspiro a que el tema de los falsos testigos no sea eso.
el tema de los falsos testigos es muy, pero muy grave, muy, pero muy grave. Hoy día le está sucediendo a cualquier ciudadano, llegan investigadores del CTI o de la DIJÍN, donde un ciudadano, Pedro Pérez, a decirle, ¿cómo le parece, don Pedro, que alias la muerte o alias el demonio están diciendo que usted es terrorista? Se habla de un cartel de los o que usted es narcotraficante, y le tienen montada toda una película. Si usted no tiene 1.000 millones de pesos para darles, pues termine en la cárcel y pueden pasarle 3, 5, 10 años antes que usted pueda demostrar su inocencia. Eso es terrible, miedoso, espantoso. Eso quebranta la justicia, pone en jaque nuestra democracia y, repito, tenemos que actuar frente a eso. Tenemos que actuar frente a eso, porque eso puede, lo miedoso es que puede llegar a ser sistemático. Lo miedoso. Porque hay tanta gente, yo considero, mis cálculos, no tengo las estadísticas exactas, pero mis cálculos se están acercando a más de 1.000 casos, los condenados, solo los condenados, fuera de los investigados, por falsos testigos. Increíble. Bueno, ya para terminar, no pienso que uno exagere desde el punto de vista de la sociedad globalizada en estos tiempos de lo que los filósofos contemporáneos llaman la hipermodernidad, al decir que los grandes vehículos y transmisores del miedo hoy por hoy, en todo sentido, son los medios de comunicación. ¿Cómo ha sido esa relación suya, miedo, medios de comunicación? Yo le tengo mucho miedo a RCN. No, les confieso que yo cuando a las 7 de la noche a veces, por accidente, RCN Televisión está el tonito, en RCN Televisión, el tonito ese de... y la vocecita ese del tipo. ¿Pero no ha habido Caracol con Luis Carlos Vélez no, interrogando militarmente a los indígenas? Me parece... Ah, sí, no, esa no la he visto, ¿no? Un espectáculo bastante decadente. Bueno, entonces, ¿cómo es lo de RCN y los medios? No, ese tonito me causa mucho miedo escucharlo. Cuando arranca el noticiero de RCN, que... el jingle de la presentación. Sí, cuando arranca la presentación, los titulares. ¿Y usted lo veía? Y la vocecita del tipo que no informa, sino que incrimina. Es que durante 3 semanas era que la prueba reina. Entonces yo escucho esa voz entre miles por aquí en la calle y yo la tengo grabada en el inconsciente. La tengo grabada tanto como la voz del asesino de mis compañeros, como la voz de mis secuestradores. Terrible, eso se me fijó. ¿Sí? Yo hablaba estos días con el doctor Rodrigo Parra, que es un hombre decente, a quien le tengo mucho respeto, y yo le decía eso. Ustedes no se imaginan el daño terrible. Mi mamá, por ejemplo, mi mamá ve RCN y se enferma. Tenemos que cambiarle el canal.